Un saludo a todos. Vamos a iniciar nuestra reflexión ahora a partir de la mirada cristiana al problema del mal. Ya una vez revisado el problema existencial y filosófico de Dios y el mal, ahora vamos a entrar ya a la respuesta cristiana. Esto está preparado para cuarto medio del Colegio Sagrados Corazones de Concepción y mi nombre es José Johnson. Vamos a comenzar por el Génesis. Y cómo ya los primeros capítulos de la Biblia nos plantean una posible respuesta frente al problema del mal. Primero, vamos a partir por el primer versículo de la Biblia. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta frase tan conocida tiene un hondo significado, mucho más allá del que aparentemente pudiera tener en una primera lectura. Primero, indica ya que la existencia no es una casualidad o fruto de un accidente o fruto del mero azar, sino que es un acto libre de Dios que comunica su existencia, la va creando a través de su acción. Por lo tanto, ya hay una intencionalidad en todo lo que existe y por supuesto también en nuestra existencia humana. La primera palabra, en un principio, Bereshit en hebreo, tiene varias posibles traducciones. Entre ellas, obviamente se refiere a un comienzo, pero también se refiere a un motivo. Puede traducirse no solo como al principio, al comienzo de todo, sino también en un principio, desde un principio, con un principio, es decir, con un motivo. Es decir, Dios va creando dándole un sentido y una razón a las cosas. Esto se opone a la idea del caos y la confusión con el que sigue el texto. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Es decir, el acto de crear de Dios es un acto de dar razón, de dar sentido, de dar motivo a la realidad, lo que ya nos indica un camino para analizar. El mal, en este sentido, sería una especie de anticreación, una vuelta al estado anterior a la acción de Dios, o, dicho de otro modo también, manifestaría la ausencia de ese sentido, de ese orden que Dios le dio a la realidad. Ahora, ¿por qué está ausente en ese aspecto de la realidad ese sentido que Dios le ha dado al mundo al crear? Es lo que vamos a ver a continuación. El mal sería una vuelta, como ya decíamos, al estado anterior a la creación, una especie de anticreación, donde una de dos, o el sentido que Dios le ha dado a la creación ha sido deshecho por alguien con suficiente poder para deshacerlo, que en este caso obviamente es el ser humano, a quien Dios entregó la creación para que la guiara y la desarrollara hasta su plenitud. Él puede deshacer la obra creadora de Dios y volver al estado anterior, al estado de caos y confusión. O significa que todavía no se ha manifestado el sentido que Dios le ha dado a la creación. Y eso ya lo vemos en el versículo 15 del primer relato de la creación. Dios bendijo el sábado y lo santificó porque en él terminó la obra creadora que había de hacerse. Es decir, Dios dio el principio por el que todas las cosas van a alcanzar su plenitud. Él hizo el proyecto y ese proyecto lo entregó en las manos del ser humano. Por lo tanto, la obra de la creación no está completa, está incompleta, está camino a su fin. Es una creación en proceso, es una creación que ha sido planteada desde Dios como un camino que debe desarrollarse. El ser humano, su función en la creación es llevar a la creación a su finalidad, a su plenitud. Por lo tanto, dicho figurativamente, la semana de la creación de los 7 días aún no ha terminado. Aún no llegamos al sábado, donde Dios verá que todo lo que había hecho estaba bien y vendrá el reposo definitivo cuando la creación alcance su plenitud. Estamos en el día sexto, el día en que aparece el ser humano y el día en que el ser humano toma el mando de la creación. ¿Cuánto se estire este día sexto? Depende exclusivamente de nuestra acción. Pero vamos más allá, vamos a Jesús y a la experiencia del mal. No nos basta solo la mirada general que ya nos otorga el Génesis de alguna manera, sino queremos profundizar también en la figura de Jesús y en su acción, porque lo que estamos buscando, ya lo decíamos en la presentación pasada, es que Dios es creíble incluso desde la experiencia del mal, y para eso tenemos que entrar obviamente en la figura de Jesús. Primero, Jesús entendió su misión como un enfrentamiento con el mal, una especie de lucha, de batalla entre el mal y Dios. Y ese es el sentido que tienen sus curaciones y sus exorcismos, derrotar al mal allí donde se manifieste para expresar en el fondo la presencia de Dios y su reino. De ahí también su mensaje a los pobres y a los marginados, a aquellos que son víctimas precisamente de la acción del mal en el mundo. También él experimentó el mal en su triple dimensión, física, moral, social, lo experimentó profundamente, por lo tanto su experiencia y su manera de ver el mal debe ayudarnos también a nosotros a comprender esta realidad.
no lo evadió y no lo menospreció. El primer criterio que ya nos presenta Jesús. No hay que evadir el mal cerrando los ojos a su realidad, ni menos menospreciarlo, menos decir que en realidad no es tan malo o no es tan terrible, sino valorarlo en su peso, ¿sí? Pero tampoco cegarse para lo bello y lo bueno que tiene el mundo y la realidad, a pesar del mal que existe, e incluso a través del mal que existe. El amor no solo lo amable de cada persona, sino también lo despreciable que tenemos todos. Aquello que no es bello, que no es agradable de reconocer, también lo amó. Y por eso mismo fue capaz de poner sentido ahí donde no lo había. Y enfrentó el mal hasta las últimas consecuencias. Puso toda su vida en dirección a derrotar el mal en cualquiera de sus manifestaciones, para liberarnos del mal y del sinsentido. Ese es el sentido del misterio pascual, de la muerte y resurrección de Jesús en la cruz. Pero en Jesús no solo tenemos una experiencia profunda de un ser humano que ha sufrido y ha encontrado sentido a ese sufrimiento en su existencia, sino que tenemos desde la mirada cristiana la más plena manifestación de Dios. En Él Dios se ha mostrado tal cual es, de la forma más plena posible en la historia. Por lo tanto, también tenemos una imagen de Dios detrás de esta acción de Jesús. La pregunta es esa, ¿cómo es el Dios de Jesús entonces? ¿Qué imagen de Dios nos revela Jesús y en qué sentido esa imagen nos pudiera ayudar para vivir la experiencia del mal? Primero, es un Dios que consufre con nosotros y se compadece. No es solo un Dios que nos mira misericordiosamente desde el cielo, sino que entra en nuestra historia para sufrir con nosotros y compadecerse de nuestro sufrimiento. Es un Dios que se hace solidario con nuestra realidad humana hasta el extremo del pesebre, hasta el extremo de la cruz. Es un Dios que se hace parte nuestra para vivir y sufrir con nosotros el mal y de ahí darle sentido. No interviene en la historia para evitar el mal. No tenemos un Dios que nos trate así obsesivamente con cuidado, sino un Dios que nos invita a vivir el mal, a sufrirlo con nosotros para darle sentido. Por lo tanto, el camino cristiano nunca va a ser evitar el mal, nunca va a ser minusvalorarlo, nunca va a ser mostrar como si el mal no existiera, como si todo tuviera un sentido a pesar del mal que existe. No, el camino cristiano es comprometerse, sufrir el mal con los demás para darle sentido. Esa es la razón de fondo de la solidaridad cristiana. Esta visión de Jesús, del Dios que consufre con nosotros, es la plenitud de la fe del Antiguo Testamento y también del Islam. Uno de los atributos más comunes en el Antiguo Testamento para Dios es el Dios misericordioso, que se conmueve por sus hijos. Al contrario de la imagen que hay muchas veces de que el Antiguo Testamento sería un Dios castigador y el Nuevo Testamento un Dios bondadoso, en realidad el atributo que Dios se dice de sí mismo es la misericordia y la compasión. Y también en el Islam. De hecho, cada sura, cada capítulo del Corán, parte con la invocación a Alá, el clemente y el misericordioso. Es decir, Jesús es la plenitud de esta fe revelada del Dios monoteísta, ¿cierto? De la fe del Antiguo Testamento y del Islam, de las religiones abrahámicas, que se llama, porque muestra que esta misericordia y esta compasión no es solo un acto simplemente de misericordia divina, de mirar a estas pobres criaturas y sentir lástima por ellas o ayudarlas porque están muy mal, sino que es un Dios que consufre, que se hace protagónico en este camino de liberación del ser humano. No es solo un Dios compasivo y misericordioso, sino un Dios que se hace uno de nosotros y sufre a nuestro lado. Bien, ¿cuál será la acción entonces de los discípulos de Jesús frente al mal a partir de esta visión? Primero, no debemos ignorar el sufrimiento o justificarlo, nunca, y menos aún, se puede justificar en el nombre de Dios el sufrimiento, la injusticia o la muerte. Dios siempre quiere el bien para nosotros, por lo tanto, el primer paso de un camino cristiano verdaderamente es no ignorar el sufrimiento, no caminar por el camino de la indiferencia y tampoco justificarlo. Tampoco volvernos incapaces de ver el bien que existe. No podemos ser personas pesimistas que solo vean lo malo en la realidad o solo denuncien los males presentes. También debemos anunciar lo bueno que hay en el mundo y las acciones de los seres humanos que ayudan a avanzar en el camino de la plenitud y desde ahí leer también la acción de Dios que se va manifestando más allá de incluso nuestros propios esfuerzos. Se trata de anunciar la buena noticia de un Dios que está con nosotros, un Dios que no nos llama
o no nos promete no sufrir, sino que nos garantiza o nos promete que nunca sufriremos solos, que Él estará con nosotros, sufriendo con nosotros las vicisitudes de la vida y que con la fe en Él podemos darle sentido a esta acción negativa que es el mal y el sufrimiento. Nos invita a esperar contra toda esperanza, porque el cristiano no basa su esperanza en sus propios esfuerzos o en su propia capacidad o en las expectativas que la propia vida va abriendo, sino que basa su esperanza en la certeza del triunfo del bien sobre el mal, certeza que ya se ha manifestado en Jesús y su resurrección, y sobre todo comprometerse con la lucha contra el mal en cada una de sus formas, en cada circunstancia donde el cristiano vea la acción del mal a través de la injusticia, de la opresión, de la falta de oportunidades, etcétera, el cristiano está llamado a intervenir para liberar del mal a estas personas o esta situación y así extender la acción de Dios y achicar estos espacios sin sentido de la realidad para llevar la realidad en un momento a la plena. Conclusiones de toda esta parte de Dios y el mal. Primero, el camino que nos muestra la experiencia de Jesús es válido. Es válido incluso para el no creyente. Un tema que se olvida mucho en la gente que no ve en Jesús al Hijo de Dios, sino que lo ve como un maestro, como un ser extraordinario, es que Jesús es creyente. Jesús era un hombre religioso y por lo tanto su camino está marcado por esa fe. Y por lo tanto esa experiencia religiosa de Jesús más allá de que se crea o no en que es el Hijo de Dios, es válida, es respetable, incluso para el no creyente. Refleja una profunda experiencia espiritual que lo sostiene incluso en medio del mal y el sufrimiento. De hecho, la famosa frase de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, en la cruz, es un reflejo de esto. Por un lado, es una oración, el Salmo 21, que Jesús comienza en la cruz, y es un salmo que gira en torno a la idea del sufriente que reclama a Dios por su dolor y que Dios lo acompaña y está con él. Es muy útil leer el Salmo 21 en ese sentido para poder comprender en el fondo qué quería decir esta frase de Jesús. Y lo otro no es alguien que frente a la cruz, frente al fracaso absoluto, frente a la soledad de la muerte, diga, me equivoqué, Dios no existe. Es alguien que reclama, y si reclama a Dios es porque sigue creyendo en Él. Por lo tanto, es una imagen válida, esta imagen de Dios, incluso para sostener en medio del mal y el sufrimiento. Porque se trata, que más que reflexionar sobre el mal y el sufrimiento, se trata de comprometerse con los que sufren. El camino cristiano no es una filosofía en ese sentido que pueda reflexionar y su interés sea encontrar la mejor explicación posible para el mal y el sufrimiento, sino que es una práctica en ese sentido que lo que busca es motivarnos a comprometernos con los que sufren y desde ese compromiso descubrir el sentido del mal y el sufrimiento y aportar a que la creación llegue a su plenitud. Si se puede creer en este Dios, en el Dios de Jesús, incluso en el mal y el sufrimiento, resulta ser un Dios totalmente creíble. Un Dios que ha pasado la prueba, el tamiz del mal y el sufrimiento, es un Dios absolutamente coherente y absolutamente creíble. Y eso es exactamente lo que encontramos en la experiencia de Jesús y lo que encontramos en el camino cristiano. Dios evidente que no es evidente inmediatamente, no puedo descubrirlo así de buenas a primeras, como puedo descubrir la naturaleza de las cosas a través de los estudios científicos. Es evidente indirectamente, pero ya el testimonio de aquellos que pueden creer en Él, incluso en medio del total sinsentido, es un punto a favor para afirmar su existencia. Cuando uno ve cristianos que incluso en el peor de los sinsentidos encuentran una razón para seguir viviendo, para seguir creyendo, incluso para comprometerse con los demás en liberarlos de su sufrimiento o de la injusticia, resulta ser un dato absolutamente razonable para afirmar la existencia de Dios y sobre todo para iniciar el camino de la fe, si eso es la opción que se toma o la gracia, por otro lado, que Dios nos ofrece. Bien, hasta aquí nuestras reflexiones sobre Dios y el mal. Espero que hayan sido útiles y que les permitan también ahondar en este misterio doloroso y profundo que vivimos en nuestra vida cada día y sobre todo encontrar en la fe una respuesta frente a este problema y un estímulo para comprometernos y solidarizarnos con todos los que sufren y necesitan nuestra ayuda. Un saludo a todos.